Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a esto que es Book Talk. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, que hayan tenido unas buenas Pascuas, un buen puente de Semana Santa, si salieron, o si no salieron y simplemente pudieron descansar, perdón. Espero la hayan pasado muy bien y que hayan extrañado su podcast del inexpertismo Boktalk en las últimas semanas. Tuve ahí algunas complicaciones tanto de salud como de tiempo, ya saben cómo es esto de la vida adulta, ¿no amigos? Y fíjense que dentro de todo eso, y que era un tema que quería abordar en el que hubiese sido el Boktalk anterior, este, eh, era justamente este rollo, uno de cómo las cosas van cambiando y de cómo tenemos como dice el meme, la percepción de la realidad completamente alterada respecto a algunas cosas que incluso podrían ser consideradas normalizadas en el colectivo general y que no las había analizado de esta forma. El episodio del día de hoy va a tratar en gran parte sobre el último libro que leí, que justamente tenía planeado terminar para abordarlo en un episodio. Y bueno, por una u otra razón, esa lectura y ese episodio son estos, ¿no? Debieron haber sido los anteriores, pero tampoco es un crimen, ¿no? Tampoco es un crimen, amigos, entiéndanme. Solamente soy un pobre sujeto arrojado a esta realidad, ¿no? ¿Y de qué lectura estás hablando, Juan? ¿No? La lectura y en general la reflexión que me gustaría construir o estas visiones que quiero compartir con ustedes, o sea, no visiones, sino más bien digamos reflexiones, ideas, ¿no? Y un poco de la filosofía que quiero abordar sobre este episodio es un libro sobre uno de los filósofos más populares y moderno, lo cual eso lo hace completamente excepcional desde mi parte, porque muchas veces nos preguntamos qué demonios sucedió con la filosofía, ¿no? De cómo se entiende la filosofía a día de hoy. Los filósofos siguen existiendo como tal. Hay gente que todavía haga filosofía fuera de lo académico o fuera de la habladuría. Sí, y me complace decirles que sí, ¿no? A lo mejor obviamente estoy hablando desde mi completa ignorancia, ¿no? Sobre la filosofía moderna. Es algo a lo cual me he querido acercar de diversas formas, aunque creo que la figura de la filosofía pues ha cambiado mucho con los años, o tal vez más bien la percepción es que no ha cambiado mucho eh, en todo este tiempo y ahora los filósofos, la figura de la filosofía siento que tiene más un aura de hasta de charlatanería, de una pseudo superioridad académica e intelectual por parte de quienes eh, forman parte del círculo de la filosofía, incluso los propios estudiantes que terminan siendo clichés andantes o como se, como se le conoce actualmente dentro de la jerga, pues unos mamadores, ¿no? Ese es el problema cuando uno se quiere acercar a la filosofía, creo recientemente, o cuando se dice filósofo o filósofa. Creo que esa es la parte complicada, o al menos la parte en que a mí normalmente se me hace más complicada al momento de encontrar o incluso hasta de buscar como filosofía contemporánea, ¿no? Y más allá de estas percepciones que yo tengo aquí, el del filósofo que yo les estoy hablando es Byung-Chul Han, un filósofo que en los últimos años, probablemente los últimos 10 años, igual y desde antes, ¿no? Ha tomado muchísima relevancia dentro del colectivo, ¿no? Dentro de la filosofía y dentro de la propia academia, ¿no? Si tú nunca habías escuchado hablar de Byung-Chul Han, bueno, este sujeto es un filósofo, como bien lo indica, ¿no? Un filósofo coreano, nacido en 1959, y es uno de los filósofos más leídos del mundo, ¿no? Y además es profesor de filosofía y estudios culturales en la Universidad de las Artes de Berlín, ¿no? En general lo que aborda Byung-Chul Han en la mayoría de sus ensayos, porque no todos son necesariamente como libros extensos, quiero decir, sino más bien son como colecciones o compendios de ensayos, ¿no? Que justamente lo lleva al ejercicio de la filosofía, ¿no? Pero la mayoría de los textos, o al menos de los que con los cuales se ha hecho más populares, o los que se han hecho más populares, incluso yo llegué como desde esa rama, es como una clase de crítica a la sociedad de la información o la sociedad digital, a cómo se ha transformado nuestras vidas dentro de esta era digital, ¿no? Y una de esas obras, que es la que acabo de terminar de leer, que ya saben que yo siempre me aviento el mucho intro, es Vida Contemplativa, ¿no?
que tiene también como subtítulo Elogio de la inactividad. Genuinamente leí como ahora sí que la sinopsis, y el título me pareció lo suficientemente atractivo. Insisto, ya había leído a Byung-Chul Han, había visto algunos videos sobre su trabajo y tenía como idea acerca de qué iba. Sé que normalmente, incluso por Amazon, ¿no?, ofrecen un compendio de 3 4 libros, que es Las no cosas, La sociedad de la infocracia, Vida contemplativa, y no me acuerdo qué otro, la verdad, ¿no? Pero que todos van más o menos de lo mismo, ¿no? De reflexiones acerca de cómo se va viviendo dentro de la era digital. Byung-Chul Han incluso fue uno de los autores que utilicé para mi tesis de universidad, y me pareció muy interesante, ¿no? Y quiero compartir con ustedes las percepciones o algunas de las notas que yo realicé con base a este libro. Ojo, no, obviamente no todo lo que voy a decir está dicho en este libro, pero me gustaría llevar este episodio sobre esa línea, ¿no? Sobre la reflexión que puedo construir desde los puntos que toca este libro, que son muy interesantes. Y quiero empezar para que más o menos eh, topen como por dónde voy o por dónde va este libro, con una frase que está nada más empezar, ¿no? Como en la página 10 o algo así. Y dice, ¿no? La verdadera vida comienza en el momento en que termina la preocupación por la supervivencia, la urgencia de la pura vida. El fin último de los esfuerzos humanos es la inactividad. ¿Cómo les quedó el ojo, amigos? El fin último de los esfuerzos humanos es la inactividad. La acción es constitutiva de la historia, pero no es una fuerza formadora de cultura. El origen de la cultura no es la guerra, sino la fiesta. No es el arma, sino el adorno. Me parece muy curioso, y una de las reflexiones que construye Byung-Chul Han dentro de este libro es, uno, como su nombre lo indica, esta clase de enaltamiento o ando medio mal con mi léxico, perdonen. Esta clase como de reconocimiento a la inactividad, pero también otra de las figuras que aparece demasiado dentro de al menos los primeros dos o tres, de las dos o tres secciones iniciales, sobre todo las primeras dos. Para darles contexto, este libro se divide en 6 secciones y es un librito muy corto, por eso digo que es más bien un ensayo. Tiene como 120 páginas. Así de cortito, se lo echan de una sentada si están acostumbrados a leer, y si no están acostumbrados, yo creo que imagínense, si leen 10 paginitas diarias, o incluso si lo hacemos de lunes a viernes, no se tardan ni un mes leyendo 10 paginitas diarias, ¿no? Incluso si lo llegasen a hacer, no sé, 5 páginas diarias de lunes a viernes, ¿no?, lo acabarían enseguida. Y yo creo que les gustaría mucho. Es un libro que recomiendo ampliamente y por eso se merece casi que su propio episodio. Entonces se lo recomiendo bastante, por si no queda lo suficientemente claro, ¿no? Pero bueno, ¿a qué se refiere Byung-Chul Han con todo esto y por qué estoy reflexionando acerca de solamente la inactividad? Y también hago énfasis en la parte como de la fiesta. Es que Byung-Chul Han menciona de cómo el hecho de tener tiempo de, ya no digas de ocio exactamente, ni lo maneja como tiempo libre, sino esta parte de que estamos acostumbrados a la producción, ¿no? Y a la producción no estoy necesariamente pensando en trabajar, sino en producir dentro de la figura del capital, ¿no? Esto se relaciona directamente con los últimos episodios que he hablado y que siempre les he dicho, ¿no?, sobre la cultura de la aceleración. También es por eso que es un libro que me agrada bastante, porque es una parte crítica a la aceleración de la vida misma, de la cultura, obviamente como crítica a la producción capitalista, ¿no? Pero desde la parte del aprecio a la contemplación, a la actividad, y como que ahí escondido dentro del libro también está obviamente la filosofía, ¿no? Y del papel tan importante que tiene la filosofía, o que tendría que tener la filosofía en el colectivo, ¿no? Y viene aquí, para continuar o para hilar con estas ideas, otra frase que les quiero leer, que es: y cuando la vida degenera en supervivencia, el lujo desaparece. Ni siquiera el más alto rendimiento llega hasta él. El trabajo y el rendimiento pertenecen al orden de la supervivencia. No existe una acción que tenga la forma del lujo, puesto que la acción se basa en una carencia.
En el capitalismo, incluso el lujo se consume, adopta la forma de una mercancía y pierde su carácter festivo y su resplandor. ¿No le suena sumamente interesante y sumamente relacionado a aquello que hemos platicado en otros episodios? Es que a eso me refiero con la capacidad de producción o con el fin de producción, que no se trata necesariamente de trabajar, sino cómo dentro de esta cultura de la aceleración, este fenómeno de la aceleración, este, la idea de producir ha consumido por completo, esa es vaya una idea capitalista, ha consumido ya no solamente la parte, digamos, del por qué trabajamos o el por qué hacemos las cosas, sino incluso que dentro de estas figuras de producción o de aceleración, los lujos se vuelven incluso superfluos. Es decir, la figura del lujo ya no cumple la versión o la función de que tenemos entendido por un lujo, ¿no? Eh, vamos a hacer un ejercicio sencillo, ¿no? ¿Ustedes en qué piensan cuando dicen esto es un lujo? Me voy a dar un lujo. Puede ser que así de bote pronto se me venga la mano a mí, por ejemplo, un lujo sería gastar en una cena cara, gastar en unas vacaciones y dentro de eso eh, gastar más de lo necesario, ¿no? Un lujo puede ser adquirir, eh, a lo mejor en la idea de muchos, el nuevo iPhone, puede ser ropa muy cara, no puede ser tener un auto muy lujoso, existen las cosas de lujo, ¿no? Dentro del imaginario colectivo. Eh, y ojo, no que necesariamente el tener ropa muy cara, el tener un auto, el tener el último iPhone, no es que no sea un lujo. Vaya, sí son artículos de lujo. A lo que se refiere Byung-Chul Han o la idea en lo que va por aquí es que la figura del lujo también se ve afectada por la idea de producción. Por eso dice de una manera de manera muy clara, ¿no? No existe una acción que tenga la forma del lujo, puesto que la acción se basa en una carencia. ¿Qué sucede con esta parte de por qué demonios necesitamos actualizar nuestro teléfono cada año? O por qué tenemos que comprar ropa de manera tan inmediata y desechable, ¿no? El fast fashion, ¿no? Como se le conoce, ¿no? ¿Por qué demonios todo tiene que ser tan inmediato, ¿no? Porque, y cuáles son mercadotecnia, eh, merca uno. Aparte de que vende Starbucks, que es lo segundo. Cuando quieres vender algo generamos una necesidad, ¿no? Eso cualquier persona que haya tenido una clase de ventas o mercadotecnia básica o técnicas de venta te lo sabrá decir, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Generar una necesidad. A día de hoy ya no se vende tanto como una necesidad, sino como algo innovador, o se tiene que vencer como algo lo suficientemente llamativo para que consuma ese minuto que dure el TikTok, ¿no? Esos, ese minuto 30 que dure el TikTok, ese año que dura el iPhone, esos 6 meses que te va a durar la prenda de ropa. Porque con esta figura del lujo y lo superfluo dentro de eso, y por qué el lujo no existe, es que si se piensa la mercancía, incluso la de lujo, como un tienes que generar una necesidad, interés slash deseo, lo que en realidad está generando todo este cúmulo de acciones colectivas que conforman parte de la idea del capital, estamos generando carencias. Carencias de al no formar parte, porque no mames que traes un iPhone 11, ¿cómo es posible que sigas comprando tu ropa de la temporada anterior en Pull&Bear, en Bershka, en Zara, donde compren su ropa? ¿Cómo es posible que sigas usando tal cosa? Eso ya no es lo de moda. Lo de moda es esto. ¿Qué sucede cuando la gente, por ejemplo, se encuentra con mucho dinero? Estoy pensando específicamente, por ejemplo, el caso de los futbolistas, ¿no? Empezamos, porque supongo que todos lo hemos hecho, a gastar de manera muy innecesaria en cosas que podríamos pensarlas como un lujo. De aquí viene la parte que yo me lo anoté aquí, en la parte que decimos, chinga su madre, para eso trabajo, ¿no? Me merezco esto, ¿no? Una vez más aparece el discurso del me merezco, que ya lo hemos hablado. Ven cómo todo esto se va ligando de manera muy bonita. Este, el lujo responde a una carencia. Me hacen falta unas vacaciones. Me hace falta un teléfono más nuevo. Me hace falta actualizar mis outfits, ¿no? Que por sí solo no es que sea algo malo que te des unas vacaciones, un teléfono o una ropa que sea muy cara,
sino que no se hace desde el ornamento, no se hace desde lo estético, si lo quieren ver así, se hace respondiendo a una carencia producida por el capital y al mismo tiempo por el fenómeno de la aceleración. ¿No les parece muy interesante que al momento incluso de querernos dar un lujo, el trabajo, es decir, la producción, esté presente? Al decir, para eso trabajo, para eso es mi dinero, ¿no? Estoy invirtiendo aquí, si se le puede decir, o estoy gastando en mí. De alguna manera, eso que te va a dar algún estatus, algún bienestar ante la sociedad, que igual y no le interesa tanto lo que vistas o lo que traigas, ¿no? Y a final de cuentas eso no debería de importar, ¿no? Es muy curioso. Continuando con esta idea, Byung-Chul Han menciona que la verdadera felicidad se debe a lo vano e inútil, a lo reconocidamente poco práctico, a lo improductivo, a lo propio del rodeo, a lo desmedido, a lo superfluo, a las formas y a los gestos bellos que no tienen utilidad y que no sirven para nada. Es decir, la felicidad, o incluso como puede ser la propia figura del lujo, no se debe necesariamente a un tema de moda, es decir, no responde a traer el iPhone más nuevo para que vean cómo yo tengo el iPhone más nuevo, o para que vean cómo yo traigo la ropa más cara, o me fui al lugar más caro y vean cómo soy tan feliz porque me alcanza y porque yo siempre estoy en tendencia, ¿no? Cuando la felicidad o aquello que nos hace más felices no tiene realmente un uso claro, es decir, no es materializable de una manera. Como por ejemplo, nunca han pensado el por qué, y eso hasta está en memes, ¿no? De por qué muchas de las personas prefieren, preferimos, por ejemplo, el tener una plática con uno a uno con tu amigo, con tu amiga, echándote una cerveza, echándote un refresco, echándote un café, echándote un cafecito, por ejemplo, para no meter vicios, ¿no? ¿Por qué es tan agradable cuando nos vemos con una persona en el café que sea, incluso ni siquiera estando en un lugar, incluso puede ser caminando, o puede ser echando una banquetera, ¿no? Un cafecito banquetero, o unos churros, porque sabemos que lo agradable, lo verdaderamente valioso de eso, no es el estar en Starbucks, no es el estar en el Vips, no es estar tomando el mejor café del mundo. Lo más importante o lo más agradable de esos momentos es aquello que estamos compartiendo y estás viviendo en ese instante, ¿no? No caminas, no te sientas pensando en que estoy en la banqueta más cara, ¿no? Y eso aterrizándolo demasiado, ¿no? A cosas completamente palpables. Porque creo que son situaciones en las cuales todos nos hemos visto envueltos en algún momento. ¿O se han preguntado por qué la gente que baila lo puede hacer en cualquier lado? Yo siempre pienso, por ejemplo, en esos viejitos que bailan danzón en algunas plazuelas, al menos de la Ciudad de México, y lo hacen por el mero gusto, ¿no? De qué les sirve vestirse de esa manera, bailar. Bueno, se puede pensar en conservar tradiciones, en recordar buenas memorias, pero no es que no creo que ellos estén pensando en el valor que eso pueda tener, incluso ni siquiera en la preservación de la cultura. Están pensando en que les gusta bailar. O, o se han puesto a pensar en aquellas veces que de pronto deciden caminar. No sé, algún tramo que normalmente no lo hacen, tomar una ruta completamente distinta, incluso el simplemente alejarse un segundo. Y ojo, no lo estoy diciendo como pensando en que tienes que cambiar tu rutina o lo que tienen que hacer es caminar, ¿no? Si no me estoy dando a entender, me estoy refiriendo a, ahora sí que hay cosas que el dinero no puede comprar. Y que justamente la idea del lujo y la idea de la contemplación y la idea de la vida contemplativa de este libro es precisamente eso, el evitar no las cosas superfluas, no por ser superfluas, sino hay cosas, no todas las cosas tienen que cumplir un objetivo, no todas las cosas se tienen que hacer con la idea de producir, incluso no de manera externa, incluso de manera propia. No todo lo que hagas tiene que ser pensado necesariamente o obligatoriamente como algo que va a sumar, ¿no? Como si fuésemos una colección
completamente acumulativa de saberes, de vivencias, ¿no? Como esta clase de urgencias de es que no he viajado todo lo que quiero en el mundo, en algún momento lo voy a hacer, ¿no? O lo que tengo que hacer es viajar un chingo, o leer un chingo para ser más inteligente, o visitar más lugares para ser más culto, o jugar fútbol o practicar algún deporte por el hecho de estar saludable o ponerme en forma, ¿no? O voy a comer sano pero para no verme de una manera o porque es lo correcto. No, amigos. Creo que el verdadero punto de todo esto es, y creo que ahí es cuando funciona de muchísimo mejor manera, es cuando las cosas se hacen sin ningún propósito, más que la propia satisfacción de realizarlas. Es algo que, por ejemplo, yo noto mucho, o que es más notorio, por ejemplo, en artistas. Podría hablar del ejemplo de los músicos, sobre todo, y creo que los bailarines, o no sé. Yo me imagino que le pasa a todos los artistas, y si ustedes son fans de algún arte en específico, practican un arte en específico, sabrán a qué me refiero. A que cuando busquen la entrevista de yo creo que el 99% de los artistas, una entrevista de tu artista favorito, artista favorita, del que tú quieras, y van a encontrar seguro, porque siempre les preguntan lo mismo, ¿no? Esta parte de, ¿y tú lo hacías pensando en el dinero, o tú lo hacías pensando en querer ser famoso, o cómo te imaginabas esto? Y la mayoría va a decir lo mismo, ¿no? Y que creo que esa es la parte en la que la mayoría de las personas conectan, ¿no? Se sorprende. ¿Qué es cuando dicen de, no, yo solamente, no sé, quería hacer música? O un día me puse a hacer esto, por ejemplo, le pasa mucho a la gente famosa en internet, ¿no? Estaba aburrido y me interesó hablar de este tema, ¿no? Y resultó que la gente conectó, pero obviamente no lo hacía por eso, tenía mi trabajo, o tenía esto, o en el caso de los artistas eso pues no tenía nada, pero lo único que tenía era la música, o la gente que juega fútbol. Nunca lo hacen pensando en el dinero, siempre dicen lo mismo. Y estoy seguro que no importa, hasta podría decir, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Yo no pensaba que esto iba a suceder, el dinero viene con el tiempo, el punto es hacer tu arte, ¿no? O disfrutar de lo que estás haciendo. Y yo creo que esas son la clase de personas que no por nada lo logran, ¿no? Más allá de sus habilidades, más allá, incluso más allá del talento, ¿no? Incluso más allá del talento, porque pues cuántas veces no nos hemos encontrado, ¿no? Diciendo esta cosa como el tío en cuestión, de no, pues antes las cosas estaban más chidas, ¿cómo es posible que esta persona llegara tan lejos, ¿no? Y a lo mejor, y hablando específicamente de arte, ¿no? Porque es el ejemplo más claro, o el ejemplo más común, el, esta persona no es lo suficientemente tal, o no se esforzó lo suficiente para tener lo que tiene, porque otras personas que se esfuerzan demasiado no lo tienen y esta persona que parece que no se esforzó sí lo tiene. Y yo creo que muchas veces quizás ahí está el secreto, ¿no? Ojo, no que no lo intentes o no que no te prepares o no que no lo hagas pensando en un objetivo, ¿no? Pero yo creo que precisamente en esa clase de casos que son los menos, ojo, que son los menos, porque el factor suerte también tiene un poco que ver, ¿no? O sea, hay diversos factores, pero me estoy centrando en el que nos compete el día de hoy. Esta parte que es un güey, no se hace por un motivo, se hace porque te nace, ¿no? Se hace porque te nace. Y cuando ya no, y que también dicen mucho los cantantes o mucho los deportistas, ¿no? Cuando yo ya deje de disfrutar esto, ya no lo voy a hacer. Voy a ser el primero en decir que no. Eso sucede muchas veces e incluso cuando por X o Y razón no sucede de esa forma, es muy notorio, ¿no? Como que para la percepción de sus fans o de los seguidores de tal o cual, como que nos damos cuenta, ¿no? Que ya no es lo mismo, ¿no? Porque parece que se está haciendo por las razones incorrectas. Incluso por eso no llegan a funcionar, no sé, ciertos remakes, por ejemplo, de películas que se hacen pensando en que porque trae el nombre ya en automático va a ser un éxito, ¿no? Así como las películas de cómics o cosas así. O cosas que le ponen bajo el título de alguna otra franquicia, saben a lo que me refiero, ¿no? Esta parte de no se hace como con amor, si lo quieren ver así, o con intención, sino por hacerlas, ¿no? Y creo que sucede lo mismo con muchas de las cosas, que a veces cuando em, disfrutamos o no estamos pensando necesariamente, porque no todo el tiempo tenemos que estar pensando en eso, en tener más dinero, en hacer o tal o cual, ¿no? Y simplemente se hacen las cosas, pues a veces sucede y cuando se disfrutan, pues aún más, ¿no? Por eso está este rollo de eh, trabaja en lo que más te gusta y nunca tendrás que trabajar. A mí no me gusta tanto ese mensaje porque siento que desconectas un poco a la persona
eh, realmente disfrutan, ¿no? Vean, mira, ese es un gran ejemplo de cómo el fenómeno de aceleración o de producción constante se hace presente. ¿Por qué tendríamos que convertir algo que nos hace felices porque sí, porque disfrutamos de hacer, en un medio de producción? Ojo, a todos nos gusta ganar dinero, a todos nos gusta producir y obviamente nos es más fácil producir desde la comodidad de algo que disfrutas naturalmente, pero al mismo tiempo lo comienzas a transgiversar en un producto y deja de ser ese elemento lujoso que incluso te puede llegar a quitar dinero o yo qué sé, pero incluso cuando se hacen esa clase de cosas no duele, ¿no? No duele. Es como cuando gastamos en otra persona y no nos pesa absolutamente nada, pero cuando nos queremos comprar unos chetos, pues, pero para nosotros ahí sí nos pesa. Es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo, ¿no? Esta idea de dar porque disfruto hacerlo o hacer algo por el simple hecho de disfrutar hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta mucho realizar podcast. No siempre lo hago de la mejor manera. Sé que no soy el mejor podcaster. Sé que mis estrategias de difusión definitivamente no son las mejores. Sin embargo, es algo que hago porque me gusta hacerlo, ¿no? Me han dicho varias personas, ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué no lo haces acá? ¿Por qué no lo llevas a tal? Y es pues no, porque a mí me gusta hacerlo y ya. Le he invertido dinero, tiempo, esfuerzo, ¿no? Mucho o poco, pero he invertido y lo hago porque me gusta. Y creo que así es como se tienen que pensar las cosas. Creo que debemos de dejar de lado esta idea de que a huevo tenemos que trabajar de lo que más nos gusta, ¿no? ¿Por qué no simplemente nos puede gustar un chingo el hacer algo y ya? ¿Por qué este chip que obviamente está implementado por el maldito capitalismo, ¿no? El neoliberalismo, que ya se acabó, ¿no? Desde el 2018, al menos en México, al menos en la mente de alguien, este, ¿por qué necesariamente todo tiene que ser producir? ¿Por qué tengo que convertir mi hobby favorito en una máquina de producir? En producir todo el tiempo. Todo el tiempo. Es completamente ilógico, amigos. Pero bueno, yo estoy muy en contra de ese mensaje. Habrá gente que lo apoya y habrá gente que lo apoye y sea muy feliz. Qué bueno, que envidia, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero pues todo tiene un precio. Y también es un mensaje de no necesariamente tienes que dirigir tu carrera de esa manera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi carrera, hago mis cosas, me gusta lo que hago, lo disfruto, no es definitivamente lo que más me gusta hacer, pero pues es un lugar bueno, es el lugar que yo me he ganado, que yo elegí y me siento a gusto. No es lo que más me gusta y quién sabe, a lo mejor si me dedicase a eso que yo creo que me quiero dedicar, pues igual y me desencantaría un poquito de todo eso, ¿no? Que es algo que sucede muy común en artistas o cosas así. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre esto? También, continuando con estas notas que hice sobre Byung-Chul Han, hay otra, hay otra frase sobre la inactividad, ¿no? ¿Qué dice? Las prácticas rituales en las que la inactividad tiene un papel esencial nos elevan por encima de la pura vida. El ayuno y el ascetismo se disocian terminantemente de la vida como supervivencia, de la urgencia y la necesidad de la pura vida. Constituyen formas de lujo. Ello les confiere su carácter festivo. Es el reposo contemplativo lo que los destaca. ¿A qué se refiere este señor con todo esto? Y me parece muy interesante que ya veo qué buenas notas hago, ¿no? Este, respecto a por qué cuando dentro de la religión, por ejemplo, creo que es donde más se notan, las festividades se hacen también con este rollo. Sí tiene un objetivo, ¿no? Originariamente las fiestas y las tradiciones no se hacían necesariamente bajo una figura religiosa, ¿no? Sino por el hecho de celebrar a la comunidad, ¿no? Una fiesta es una celebración que hacemos de manera social, que hacemos como comunidad, que hacemos también como seres sociales, ¿no? Algunas con un objetivo figurativo, metafórico, pero la festividad normalmente solo se realiza porque sí. Y se me hace bastante curioso que la festividad y el lujo aparezcan a la vez de la mano de algo tan religioso como es el ayuno. Cómo eso está ligado, ¿no? ¿Y a qué me refiero con todo esto? ¿A quién no le gustan, por ejemplo? Ahora que fue Semana Santa, ¿no? Ver a lo mejor pasar a la gente bailando, a la gente cantando, ¿no? Te puede gustar sí o no
la iglesia católica o cristiana, ¿no? En estas fiestas te puedes estar o no de acuerdo, pero todos estamos en concordancia, quiero pensar, que esta parte de la festividad, de ver a mucha gente enfiestando, y no enfiestando me refiero a alcohol o estar todo pedo, no, 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 sino al estar compartiendo música, estar conviviendo, no rompiendo una piñata, por ejemplo, se me ocurre, o simplemente compartiendo algo de manera cuasi ritualística, como cuando vamos a un concierto. Y a mí, por ejemplo, me da mucho gusto cuando voy a conciertos y, y veo como a mucha gente que comparte los mismos gustos que yo, porque todo se trata de mí. este, no, porque por esta parte, ¿no? Como que me da gusto el hecho de que haya mucha gente compartiendo algo, como por el mero gusto de escuchar una banda, ¿no? Escuchar un artista, o de ver una película, etcétera. A mí se me hace algo muy bueno, ¿no? Que me hace creer en la humanidad. Y como esta parte eh, de la desaparición de estos tiempos libres, ¿no? De alguna manera, o de estas figuras de inactividad, ¿no? Como Byung-Chul Han los nombra, o contemplativos, le quita lo festivo, ¿no? De cómo las fiestas han ido desapareciendo en su simbolismo, y también de manera muy literal, ¿no? Los rituales de convivencia o de fiestas comunales, por ejemplo, al menos en mi caso, ¿no? Es muy raro que dentro de una calle se haga una fiesta, ¿no? Esta parte de, por ejemplo, que sucede mucho en lo que se le conoce en las áreas populares, en la periferia, ¿no? De el clásico cruzan el autobús y se ponen a enfiestar, ¿no? Y hay veces donde son fiestas completamente comunes, y hay fiestas que obviamente terminan muy mal, ¿no? Por el tema del alcohol. Pero normalmente el sentido de festividad es muy, digamos, por la propia convivencia, ¿no? Por el hecho de que se puede celebrar la convivencia entre los grupos sociales, son algo que también se ha ido perdiendo, ¿no? Y, y cuando me refiero a, a festividad, no es necesariamente algo muy grande, no estoy hablando necesariamente de cumpleaños, ¿no? Por ejemplo, sino básicamente del festejar o el celebrar la convivencia de un grupo, ¿no? Insisto, vuelvo a utilizar el ejemplo de las banqueteras o del cafecito, ¿no? O de simplemente hacer un plan con tus amigos. ¿No les parece como un poquito extraño que normalmente los planes que se realizan irónicamente, ¿no? Paradójicamente, sin planearse, ¿no? Aquellas cosas que salen de improviso a veces son las mejores. A veces no hay que planear tanto algo, que es pues vamos a ver qué hacemos, y de pronto ese vamos a ver qué hacemos se convierte en algo muy padre. E insisto, dentro de todo esto es la propia convivencia del grupo, ¿no? Del grupo social. Llámese calle, llámese familia, llámese amistad, llámese como tú quieras. E irónicamente la parte religiosa, que es de la que mucha gente luego se queja, ¿no? De cómo es posible que nos adoctrinen, o yo qué sé, ¿no? Es la parte que mantiene vivo esta esencia de fiesta, ¿no? Lo pueden hacer en este caso de Semana Santa, por ejemplo, pues de manera ritual hacia Jesús el Cristo, pero se permea, ¿no? Este ambiente de la estamos pasando bien, es la iglesia del pueblo, es la colonia, es la comunidad la que está conviviendo aquí. Quién sabe quién puso, quién sabe quién no puso, pero todo el mundo es bienvenido, y al mismo tiempo todo se hace en pro del grupo, ¿no? Así como si se piensa en micro y es por los amigos, eso no importa a veces si alguien no trae dinero, si otra persona puso de más, puso de menos, ¿no? Lo importante es que todos la pasemos bien. ¿Por qué? Porque nos gusta estar juntos, no necesariamente por estar celebrando algo, ¿no? O por haber planeado durante meses algo, ¿no? Sino por el simple hecho de pasarla muy a gusto. Y ven cómo ahí es donde comienza a corromperse esta parte de la, las festividades o las juntadas o las fiestas o las reuniones cada vez se tienen que hacer por un motivo, ¿no? Sí por el cumpleaños, sí por la boda, sí por el partido, ¿no? Por ejemplo, el Super Bowl, por lo que sea, ¿no? Siempre tiene que haber un motivo. ¿Saben por qué? Porque dentro de la figura de todo este sistema, de todo este permeo cultural tan tan capitalizable, ¿no? Tan pensado en la productividad, que es que incluso cuando nos reunimos de manera fuera del trabajo, fuera de cualquier ambiente, tiene que tener un porqué. Porque si no me va a sumar, porque si no, no merece mi tiempo, necesito ocuparlo en algo más importante, ¿no?
necesito producir. E insisto, cuando hablo de producciones no es pensado en el trabajo porque afecta a esta clase de cosas. Es un no, pues si voy a ir nada más a 20 minutos, a yo qué sé, o voy a ir una hora, mejor me quedo jugando en mi casa. O me quedo eh, rascándome la panza o viendo una película, ¿no? Porque pensamos que toda interacción comunitaria tiene que tener un porqué. Cuando, pues igual y nada más podríamos juntarnos y convivir, ¿no? ¿Por qué no hacer una fiesta en la calle nomás porque pues, estaría padre, ¿no? Bueno, a lo mejor tu vecino te cae gordo, pero yo qué sé, es parte de esta desconexión. ¿Por qué creen que normalmente se dice, ¿no? No, pues antes salíamos a jugar, antes había más niños en la calle, antes se armaban las pachangas de todo el pueblo, antes todo estaba mejor, ¿no? Pero dos, ¿no creen que es bastante curioso que con el ascenso del pensamiento capitalista y del neoliberalismo, todas esa clase de cosas hayan empezado a desaparecer? Sí, Juan, pero es que antes no teníamos nada que hacer, era lo que había y es un... Yo sé que en muchos lugares, muchos lugares, esta convivencia sigue existiendo. Hay muchas comunidades, calles, incluso podría hablar de la mía propia, donde los niños sí siguen saliendo a jugar. Ojo, no sé si eran menos, no sé si eran más, no sé si son menos, no sé si son más que en tiempos anteriores o tiempos posteriores, pero yo sigo viendo eso. ¿Y saben por qué muchas veces ni nos damos cuenta de eso? Porque, y también me declaro culpable un poco de eso, ¿no? Pues ya no salgo de mi casa, ¿por qué? Porque necesito tener un propósito para salir de mi casa. Vayan y pónganse en un parque y van a ver cómo hay niños jugando. Acérquense a un campo de fútbol o una cancha de algo, van a ver cómo si hay gente jugando. Los que dejaron de jugar y los que dejaron de salir y los que dejaron de ver son ustedes, amigos. Así que no me vengan con el cuento de antes todo el mundo salía a jugar. Es un, pues entiendo que es sí esta parte del, pues antes no había cosas, pero no necesariamente, no es como que esas cosas hayan desaparecido. Ya me imagino a los abuelos o a los bisabuelos diciendo, no, con la tele ya nadie va a salir, ya nadie va a jugar, con el radio ya nadie va a ir a escuchar música, ¿no? Con los periódicos ya nadie va a comprar libros. Con los libros ya nadie va a ir a educarse porque ya todo está en los libros. Con las escuelas es un bueno, ya nadie va a escuchar a los oradores, ¿no? Con los oradores, no, pues ya nadie va a ir a los oráculos, ¿saben? Esto es un cuento de nunca acabar en ese sentido, pero que ahorita quiero ir hacia allá, ¿no? No se preocupen, el punto es que eh, creo que ya hasta perdí el punto. Ah, la festividad. Claro, ¿no? Y como todo siempre tiene que responder a un método productivo. Incluso sobre el ayuno ritual, ¿no? Menciona Byung-Chul Han. El ayuno renueva la vida al reactivar los sentidos. Le devuelve a la vida su vivacidad, su esplendor. Cuando se lo practica por mandato de la salud, en cambio, el ayuno se pone al servicio de la supervivencia, con lo cual pierde la dimensión contemplativa festiva. Muy curioso, ¿no? Y eso es muy cierto. Es como cuando pensamos en por qué puedo pasar 400 horas viendo TikTok y me cuesta demasiado poner una hora de mi tiempo para hacer, no sé, yo que cualquier otra cosa, ¿no? No se puede comparar. O por qué media hora con tal amigo o tal amiga, con mi novio, con mi novia se me pasa tan rápido, pero cuando estoy con este idiota se parece eterno, ¿no? Hay veces en que 10 minutos es mucho tiempo, hay veces donde 10 minutos es poquito tiempo, hay veces donde 2 horas se sienten como media hora y hay veces donde 2 horas se sienten como 12, ¿no? Y es precisamente esto que menciona Byung-Chul Han con el caso del ayuno, ¿no? Cuando algo se hace por mandato, se convierte o se pone al servicio de supervivencia, con lo cual pierde la dimensión contemplativa y festiva. El ejemplo del ayuno se me hace muy gracioso, ¿no? Es como cuando me imagino que varios oyentes han ido, no sé, a algún estudio médico donde les piden no comer en 12 horas, ¿no? 8 horas, punto. Y nada más estamos viendo el reloj porque ya tenemos mucha hambre, ¿no? Sin embargo, cuando por ejemplo alguien quiere realizar, no sé, un ayuno intermitente o que incluso sin querer, por X o Y razón, pierde sus alimentos o no tiene sus alimentos por, no sé, estar haciendo algo muy padre, no cuesta, ¿no? Y podemos pasar horas y horas y horas. Yo siempre me había preguntado como, por ejemplo, los musulmanes, ¿no? Cuando hacen su ayuno, que dura como 2 semanas o algo así. E incluso hay futbolistas que juegan a nivel, el caso de Mohamed Salah, es egipcio.
A mí me impresiona cómo el güey podía jugar a nivel élite, corriendo, entrenando toda la semana, sin nada en el sistema. No sé por qué hago así. Y que incluso dentro del partido hay una pausa para que los musulmanes puedan pues ingerir algo, ¿no? Para no morir. Algunos se niegan incluso. Y, o sea, pues cómo le hacen, güey, ¿no? ¿Cómo no se mueren? Si yo acabo de comer hace 2 horas y ya tengo hambre. Y ahí es donde se da cuenta que no se hace por acción, no se hace por obligación, ¿no? Más allá de que exista, entre comillas, una obligación divina, pues no creo que más de uno, más de algún musulmán diga, pues sí estoy en eso, pero pues sí me voy a echar un pancito, ¿no? Porque ya me muero de hambre. Porque para mí es una manda, ¿no? No lo hago desde la espiritualidad, lo hago como supervivencia. Y por eso es que esas personas pueden aguantar eso. Por eso es que muchas personas pueden aguantar ciertas cosas cuando se hace no por la ambición productiva o no por la ambición de supervivencia, sino por la ambición de realizarlo. ¿Cuál es el fin? Ninguno. Ninguno, amigos. Y eso es donde uno pierde su carácter festivo. El hecho de realizar cosas por pensar de manera productiva, y por eso nos cuesta tanto a veces realizar muchas cosas, ¿no? Como el hacer ejercicio, el dejar de algún vicio, ¿no? Porque no queremos hacerlo, ¿no? Nos están obligando, a veces las circunstancias te obligan a estar ahí y es cuando es tan complicado realizarlo. No imposible, pero complicado. Pero cuando se hace porque nos da la gana, incluso porque queremos incluso, es muy sencillo. ¿Por qué nos cuesta tan poco hacer las cosas que nos, pues precisamente por eso, ¿no? Porque nos gustan. En fin, muy interesante la reflexión, ¿no? Aquí viene, por ejemplo, otro, continuando con ese mismo punto, Avión Chulhan nos dice, la inactividad en cuanto tal es el ayuno espiritual. De ahí que de ella provenga un efecto curativo. También el dormir se considera una actividad. La así llamada power nap constituye una forma de actividad propia del dormir. Aquí hay dos puntos interesantes, ¿no? Que de hecho pueden funcionar por separado, ¿no? Eh, el hecho de que la inactividad es un ayuno espiritual. ¿Qué sucede, por ejemplo, a lo mejor en este puente que acabamos de tener, ¿no? Estas vacaciones, o simplemente cuando tenemos vacaciones? Que a lo mejor parece que estamos muy llenos de cosas, e incluso lo voy a pensar en cuestiones más micro. ¿Qué sucede cuando andamos bien encabronados, bien estresados y de pronto, no sé, decimos, me voy a echar un café, me voy a echar un cigarro, o vamos a comer, ¿no? O después de media horita ya lo meditamos y decimos, bueno, ya puede continuar. O el problema que estuvo ayer, después de dormir, pareciera que ya no esté, o que ya tiene solución. Porque este rollo de detenernos a hacer nada, y cuando digo nada es nada, domingo de hueva, pero completísimo, ¿por qué nos sentimos tan restaurados cuando tomamos ese tiempo? Porque estamos haciendo una clase de ayuno espiritual, una clase de limpieza, ¿no? El efecto curativo de la inactividad. Nos curamos cuando reposamos, incluso cuando nos enfermamos, ¿no? Que es lo primero que sugieren. Reposo. Reposo. Usted tiene que reposar tantos días. Y cuando decimos reposo es reposo, como cuando estaba el COVID, ¿no? El estado de postración. Lo mismo. No. E incluso dentro de eso puede que no. Que hagas cosas. A mucha gente cuando le daba COVID no le hacía cosas, ¿no? Cosas que quería hacer, ¿no? Y que probablemente eso no le afectó en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el reposo, en primero, es un no vaya a trabajar, no haga actividades pesadas, no esté bajo estrés. Es un, claro, el reposo es ayunar espiritualmente, ¿no? Sanar, que tu cuerpo sane, que tu cuerpo deje todas esas cosas. Y por eso cuando uno termina de hacer esa clase de cosas y se siente renovado, es como, ah, qué rico, ¿no? Qué padre esta dormida de 12 horas que me acabo de aventar. Porque incluso aquí en el otro punto en el que leí, el de cómo el dormir se considera una actividad, es bastante curioso, ¿no? La obligación de producir transforma la inactividad en una forma de actividad para poder explotarla. ¿Cómo es posible que incluso la inactividad se piense o se programe para producir, ¿no? Y ahí menciona el power nap, ¿no? Que dicho de otra forma es básicamente una pestañita, ¿no? Ve a echarte una pestañita o pensando incluso sin eso es un date un break, date un break y retomamos, ¿no? Me voy a dar un break y retomamos, ¿no? Incluso el dormir
ya no es dormir, es descansar. ¿A qué se entiende por descanso? Descanso entre una actividad y otra. Lo cual, producir. Descanso entre mis actividades de producción. Ya no es dormir, es descansar. E incluso dentro del descanso se puede entender como una acción. Una acción a producir. Voy a descansar bien para mañana tener mucha energía para seguir produciendo, ¿no? ¿Y qué sucede cuando estamos completamente eh, quemados, completamente fundidos por esta rutina, por este modo de producción? Ahí es donde sí decimos, necesito descansar. ¿No les parece curioso? O necesito dormir. Sabes que yo lo que quiero es llegar a dormir, más bien. En vez de descansar es un necesito dormir. Te dormiste un chingo de tiempo, no me importa, quiero dormir, güey. A lo que nos referimos ahí de una manera, y lo que ligándolo con Byung-Chul Han sería un necesito un ayuno espiritual, necesito dormir por el hecho de dormir. Necesito parar. Parar para qué no hacer nada. Ese es exactamente el punto. Necesito detener este ritmo, necesito detener la fábrica, necesito dejar de maquinar, necesito dormir, necesito que mi alma recupere, ¿no? Toda esa energía que está entregando todo el tiempo sin parar, porque incluso cuando me duermo un ratito es para continuar. Bastante curioso como incluso el descanso se convierte en un discurso de producción, ¿no? Muy interesante, ¿no? Eh, y aquí Byung-Chul Han también, de hecho no sé cuántas frases me queden, ¿no? Tengo varias, pero pues, a ver si no queda muy largo este pedo. Aquí otra frase que menciona es estos son obviamente de capítulos distintos o de partes distintas del libro, ¿no? Por ejemplo, aquí es de consideraciones sobre la inactividad. Sigue siendo primera parte, increíble. Les leo la frase, o el pequeño parrafito, que dice, se parece a aquella puerta que se abre como por arte de magia. La felicidad no pertenece al orden del saber o al orden causal. La felicidad tiene algo de hechicería y magia. Y ahí hay una cita. Pero a veces es en el momento en que todo nos parece perdido que llega la advertencia que puede salvarnos. Uno ha llamado a todas las puertas que no dan a ninguna parte, y la única por donde uno puede entrar, y que en vano se hubiera buscado durante 100 años, la golpea uno, la golpea uno sin saberlo, y se abre. Muy curioso, ¿no? Esto que sucede todo el tiempo, de si lo buscas, si lo buscas, si lo buscas, si lo buscas, no llega, y cuando dejas de buscarlo aparece. Como pueden ser las llaves del auto, como pueden ser el amor, como pueden ser las oportunidades, como puede ser el dinero, como puede ser el éxito, ¿no? El éxito a la definición de cada quien, por supuesto. Porque cuando uno ya ha tocado y tocado y tocado y tocado y tocado mil y buscado por arriba y por debajo, por encima, por la tercera y cuarta dimensión, no aparece? Y sin embargo, cuando no que nos rindamos, sino que llega un punto de espera, de estaticidad. Y cuando llegamos a ese punto de estaticidad y de comprensión, es cuando llega, ¿no? Cuando tenemos esta aceptación del estado, es cuando nos llega. Cuando dejé de buscar insistentemente una pareja, me llegó una pareja. Cuando dejé de buscar y buscar y buscar tan insistentemente, tan efusivamente tal cosa, se me dio. Esto puede ser entendido desde dos formas, ¿no? El hecho de que la felicidad no está en intentarlo, en buscar a fuerzas cómo sean las cosas, sino puede ser el esperar. Y ojo, no esperar de manera pasiva que suceda, ¿no? Uno puede seguir obviamente produciendo dentro de lo mismo. Pero por eso menciona que la felicidad tiene esta clase de hechicería y magia, y con felicidad se puede transportar a que nuestra felicidad puede ser, no sé, tener mucho dinero, tener un mejor trabajo, a eso, ¿no? A eso se refiere. Con la felicidad no se trata tanto de buscarlo por buscarlo, ¿no? Sino también un poco de magia. Traducido, si no lo quieren ustedes así, un poco de suerte, ¿no? Necesitas trabajar, tener talento, ser capaz, y al mismo tiempo también un poquitín de suerte. Porque yo creo que a veces intentamos tanto, por ejemplo, el enamorarnos, ¿no? O intentamos tanto cambiar ciertas situaciones que perdemos el enfoque de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y ahí es donde se transforma. Ya no en alimento espiritual, sino en
se convierte en resistencia, en supervivencia. Lo hacemos para sobrevivir, no para alimentarnos, ¿no? De esta manera. Una, una parte relacionado con esto es algo de Nietzsche. Nietzsche decía, ¿no? O elevaba la ignorancia al núcleo de la vida. Nietzsche decía, no es suficiente que llegues a saber en qué ignorancia viven el hombre y el animal. Además, has de tener voluntad de ignorancia y aprenderla, ¿no? Este rollo más o menos de que la ignorancia es dicha, no por el despropósito o no por el propósito de desconocer, sino por el desconocimiento mismo. Es decir, la ignorancia es dicha porque porque la ignorancia no es despropósito. Uno no dice, ay, voy a ignorar más, ¿no? Como, como dice la frase, ¿no? Todos somos ignorantes, ¿no? Solo que unos ignoran unas cosas y otros otras, ¿no? Y claro, no es que nos guste ser necesariamente ignorantes, ¿no? Normalmente cuando desconocemos la situación de muchas cosas es cuando la gente es más feliz, como esta la hija de Bárbara de Regil, ¿no? Que dice que le pesa menos gastar $40 que 600 pesos, porque parece que está gastando menos, ¿no? O que si gasta con su tarjeta de crédito no siente que está gastando o no está gastando en realidad. Vaya, pues, que pendeja uno o que ignorante, porque no sabe cómo funcionan las cosas. Ahí es dicha, ¿no? Hasta da envidia. Decir, ¿cómo es posible que exista gente que piense así? Ojalá yo pensara así, ¿no? Viviese en esa burbuja. Muy curioso, ven, pero ¿cómo ven eh, la dicha de la ignorancia? Es precisamente el placer dentro del desconocimiento y no porque sea algo bueno, sino porque no responde. Incluso dentro del pensamiento académico, del pensamiento del saber, es un nosotros sabemos esas clases de cosas, por ejemplo, porque lo necesitamos, es decir, se convierte en supervivencia, no en placer por el conocimiento, ¿no? Por eso la gente que es tan leída, tan culta o un genio, ¿no? Brilla más no por su saber, eh, no por su gran brillantez teórica o técnica, sino por su capacidad de disfrute y de encontrar cosas dentro de ellas, ¿no? Como el científico, uno de los científicos más grandes de toda la historia, Albert Einstein, ¿no? Incluso dentro de su biografía él menciona que su matemática era mala y que odiaba los cálculos. Bastante irónico, ¿no? Porque se asocia como a muchos científicos, ¿no? Con los matemáticos, con puras matemáticas, ¿no? En general. Albert Einstein no era grande por su capacidad matemática, incluso la despreciaba, incluso se consideraba malo. Podía llegar a tener errores algebraicos básicos o trigonométricos básicos. Sin embargo, Albert Einstein no brilla por eso, sino porque él encontraba el placer en el inventar, en el crear, es decir, en su propia imaginación. No estaba pensando claramente en el dinero, no estaba pensando claramente en ser el mejor matemático, el mejor científico. Lo que sí quería era hacer un aporte a la ciencia y la terminó transformando por completo hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, el despropósito. El despropósito. Y él lo hacía desde la parte creativa, ¿no? Utilizaba su conocimiento matemático o técnico como un medio para llegar a su fin, no como el fin mismo. Uno no aprende por el hecho de, o uno no debería de aprender como mucha gente de, bueno, yo nada más quiero ir a la escuela pues para sacar el papel, ¿no? No. El conocimiento y la escuela debería entenderse como un amor al propio saber, en el despropósito, por el gusto de saber. Y porque es algo bueno, y porque nos construimos como personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por eso hay ciertos, por ejemplo, las propias matemáticas, ¿no? Tienen una mala fama de complejas, de extrañas, y que es para qué me sirve el trinomio al cuadrado en la vida. Pues igual y no para nada, ¿no? O sea, difícilmente lo vas a hacer en tu vida común, pero el ejercicio matemático, el conocimiento, el desenvolverte en ese tipo de pensamientos o de cálculos sí te va a servir para comprender lógicamente cómo funciona el mundo, ¿no? En la mayoría de los casos. Así como, por ejemplo, estar enterado, no sé, de la historia, de la política, de la naturaleza, no porque vayas a ir a enseñar eso o a ser un profesional en eso, te ayuda a comprender lógicamente, ¿no? Y por eso cuando, por ejemplo, una clase no se siente como una clase entendida del libro de texto, son tan disfrutables porque entendemos el conocimiento desde otro punto, no desde la tecnificación del mismo. Ahí es donde entra la parte del despropósito. Ya olvidé por qué llegué ahí. Pero en fin,
Este, voy a leer otra frase que tengo aquí y dice: solo el silencio nos vuelve capaces de decir algo inaudito. La obligación de comunicar, por el contrario, conduce a la reproducción de lo igual, al conformismo. El problema no consiste en conseguir que la gente se exprese, sino en poner a su disposición vacuolas de soledad y de silencio a partir de las cuales podrían llegar a tener algo que decir. Las fuerzas represivas no impiden expresarse a nadie, al contrario, nos esfuerzan o nos fuerzan a expresarnos. Híjole, qué punto tan padre este. Qué punto tan padre, qué frase tan increíble este pequeño párrafo. Solo el silencio nos vuelve capaces de decir algo inaudito. La obligación de comunicar, por el contrario, conduce a la reproducción de lo igual, al conformismo. ¡Wow! Esto no sé. Reproduzcan completamente. Lo voy a leer otra vez, para que vayamos viendo y realicen también un análisis propio de esto. Ahí va. Solo el silencio nos vuelve capaces de decir algo inaudito. La obligación de comunicar, por el contrario, conduce a la reproducción de lo igual, al conformismo. El problema no consiste en conseguir que la gente se exprese, sino en poner a su disposición vacuolas de soledad y de silencio a partir de las cuales podrían llegar a tener algo que decir. Las fuerzas represivas no impiden expresarse a nadie, al contrario, nos fuerzan a expresarnos. Ay, amigos, esta frase me gustó muchísimo, este pequeño parrafito me gustó muchísimo. ¿Cómo se entiende por represión o como acto represivo? No el callar a la gente, sino obligarlos a tomar postura. ¿A qué le suena esto, amigos? ¿A qué le suena esto? Aparentemente Byung-Chul Han y yo somos muy parecidos. No, no es cierto, claro que no. ¿No le suena esto muy similar a esto que yo les soy muy insistente a veces, o que les he sido insistente en varios capítulos, en la repetición de discursos? La repetición de discursos desde la ignorancia, ¿no? Ahí sí es ignorancia con propósito de supervivencia, es decir, nos es más fácil emitir juicios porque el mundo espera que tengamos postura política, postura social, postura de todo, de moda, de tiempos libres, postura hasta en qué teléfono utilizamos, si nos limpiamos el trasero, en cómo realizamos todo, opiniones de todo. Ahora, o es muy común que tengamos que tener una opinión de todo. Y normalmente terminamos repitiendo lo primero que escuchamos, lo primero que leímos, sin hacer un verdadero análisis de toda esta situación. ¿No les parece loquísimo este rollo de que la fuerza represiva no impide expresarse a nadie? Al contrario, nos fuerzan a expresarnos. Y el silencio nos vuelve capaces de decir algo. Es como decir, bueno, hay que pensar dos veces antes de, vaya, eh, opinar, ¿no? Ay, amigos, me está gustando mucho este podcast, como que quiero seguirle porque hay varios puntos. Yo creo que voy a terminar haciendo una parte 2 de este podcast, o sea, terminaron habiendo muchas cosas. Yo creo que aquí voy a dejar este episodio. Aquí voy a dejar este episodio y les voy a preparar una parte 2, a lo mejor con algunos ejemplos, pero quédense con esa última parte, ¿no? Y partimos desde ahí en el próximo episodio. La verdad es que yo lo he disfrutado bastante. Es un libro que la verdad está muy bueno. Es más, yo creo que si a alguien le interesa lo suficiente este libro, puede buscarlo pirateado, ¿no? Por PDF. Se llama Elogio de la Inactividad, Vida Contemplativa, de Byung-Chul Han. Se escribe BYUNG-Chul Han, ¿no? Así mismo. Seguramente si buscan Vida Contemplativa les va a salir. Byung-Chul Han. Pueden buscarlo, seguramente en internet habrá alguna manera de encontrarlo. O si no, la neta es que yo lo encontré súper barato. Me lo compré en físico. O pueden comprárselo en ebook, me imagino que va a ser mucho más barato. Pero no me gasté como 120 pesos. O 150 por muy caro. Básicamente de a pesito la hoja, ¿no? Más o menos.
Si ustedes no son de tenerlo en físico, pueden seguramente encontrar el ebook, que ha de estar muy barato, está como en 60 baros, yo creo, 70, no sé, seguramente menos de 100 pesos. O pues obviamente recurrir a el siempre confiable internet, ¿no? Y a lo mejor de aquí en lo que sale el próximo Boktalk, que es si todo sale bien, el lunes 15, le continuamos y a lo mejor para ese punto ustedes ya tuvieron a lo mejor el chance de leerlo. Les recomiendo sobre todo leer las primeras tres partes, se divide en seis partes, pero las primeras tres son, por ejemplo, ahorita donde me quedé, es como la segunda parte, y son las más interesantes. Al menos para mí, ¿no? No deja de ser interesante más adelante, pero se nota que esos son los puntos más importantes del libro. Entonces, incluso yo creo que se pueden leer como hasta la página 70, 66, que creo que se corta segunda o tercera sección. Déjenme revisar. Tengo el libro aquí en mis manos, ¿no? A ver si lo pueden escuchar, a ver. Muy placentero. Ahí está el sonido asmr, sin ser asmr, de Byung-Chul Han. Pueden leerse 70 páginas incluso del libro y le van a entender muchísimo más de qué estoy hablando, ¿no? Y está súper bueno, les recomiendo mucho el libro y quizás podemos conversarlo de una manera, o si ya lo leíste o te interesa platicar un poco más, pues siempre me puedes echar un mensajito, ¿no? En fin, amigos, voy a dejar hasta aquí esta primera parte. No sé si se va a llamar parte 2 precisamente, pero seguramente en el próximo voy a retomar este tema. Espero hayan disfrutado mucho de esta edición de Boktalk, que seguro ya lo extrañaban bastante. Este, saben, bueno, ¿qué? ¿Qué? Que vean, amigos, ando aquí maquinando mal. Todo por la vida productiva, claro, sí. En fin, pueden seguirme en todas las redes sociales, pueden seguir las cuentas del podcast, pueden buscar Boktalk Podcast en Facebook, en Instagram, en YouTube, que ya tenemos canal de YouTube, o en las plataformas que quieran. Está en Amazon Music, en Apple Podcast y en Spotify. La neta no sé quién tenga Deezer o quién tenga Tidal. Si tú tienes, pues bueno, pues felicidades. O en la página de Anchor, por supuesto. Ahí pueden escuchar todos los episodios. El lunes hubo episodio el lunes pasado hubo episodio de Viéndolo de lejos sobre Dragon Ball, también muy interesante, larguito pero bonito. Ahí hay algunos guiños que estaría bueno, ¿no? Si no han escuchado Viéndolo de lejos, pues ahí está. Y si no, bueno, no se preocupen. Nos escuchamos dentro de 2 semanitas en el próximo Boktalk. Saben que me pueden seguir además a mí en Instagram como @sargo, zargo-bajo, sargo-bajo, por si gustan seguir esta conversación. Y no se olviden que también dentro del episodio hay una cajita que dice ¿qué te pareció este episodio? Y ahí me pueden dejar preguntas, comentarios que si se ponen vivos, esto nada más en Spotify tengo entendido, o en Apple Podcast ya existía algo así, entonces bueno. Pero específicamente para los de Spotify, si ponen ahí su comentario, su reacción o su pregunta, yo qué sé, va a salir ahí cuando abran el episodio y viene la cajita, ahí va a venir ahí tu carita o tu nombre, por si quieres mandar algún comentario, algún insulto, yo qué sé. Y no te olvides de compartir con tus amiguitos, toma agüita y bueno, nos escuchamos en la próxima. Largos días y gratas noches.